Una de las excepciones que contempla la Ley 11.083 es la de pago total documentado. Repetimos, no son muchas las excepciones que contempla el artículo 92 de esta ley. Una es el pago total documentado, que, como sabemos, el pago es el cumplimiento de la prestación referido al objeto, que es, en los casos de las obligaciones tributarias, es dar una suma líquida de dinero. El pago total documentado es una excepción que, para que proceda, requiere que el contribuyente acredite un documento emanado por el acreedor que acredite haber pagado en forma total la obligación fiscal que se le reclama. Por lo tanto, todos los pagos parciales, los pagos que no están documentados, no habilitan para que proceda la excepción. Así también tampoco proceden los pagos mal imputados, los pagos no comunicados al organismo fiscal, tampoco proceden los pagos que son posteriores al inicio de la ejecución fiscal. También hay cierta jurisprudencia que no ha admitido los pagos parciales realizados por el contribuyente en el marco de un plan de pagos en la medida que no haya finalizado ese plan de pagos. Por ejemplo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 en fallos AFIP con Gioja del 2001. Obviamente que los pagos parciales o los pagos realizados luego de iniciar la demanda sí deben ser tenidos en cuenta al momento de la sentencia, pero eso no quita una condena en costas y no habilitan la procedencia de la excepción, ¿sí? Esto lo dijo la Cámara, en la Sala 1 de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, en el fallo Manufacturera Algodonera de 1986. Pasando del pago total documentado, vamos a la espera documentada, que es la segunda excepción contemplada en la 11.083, y la espera documentada significa que el acreedor le ha concedido más plazo al deudor, ya sea por una decisión unilateral o a través de un convenio. Son los famosos planes de facilidades de pago, donde si el contribuyente se adhiere a un plan de pago, evidentemente se le está otorgando más plazo y por lo tanto el fisco no puede ejecutar una deuda que está incluida en un plan de pago. Eso habilitaría la procedencia de esta excepción. Ahora, si el acogimiento a la moratoria es posterior al inicio, a la presentación de la ejecución fiscal, no va a proceder esta excepción y tampoco va a proceder en la medida que el acogimiento a un plan de pago no esté reconocido por el fisco. Así lo ha decidido la Cámara de la Contencioso Administrativo Federal, la Sala Cuarta, Confer con Telearte, un fallo de 1992. Siguiendo con las excepciones de la 11.683, la otra excepción que contempla es la de prescripción. La prescripción liberatoria, que es la liberación de una obligación por el transcurso del tiempo. Obviamente la obligación subsiste como obligación natural, pero no es exigible. A estos fines, en el ámbito nacional, nos tenemos que remitir a los supuestos o a la prescripción regulada en artículos 56 a 69 de la Ley de Procedimientos Tributarios, donde se regulan las causales de suspensión e interrupción de la prescripción. Tengamos en cuenta que hay leyes especiales de blanqueo, como la 26476, donde o que han suspendido el plazo de la prescripción por un año. En resumidas cuentas, los plazos de la prescripción de la 11.683 son de 5 años para los contribuyentes inscriptos y 10 años para los no inscriptos que hayan tenido obligación de inscribirse. Para las deudas previsionales, el plazo de prescripción es de 10 años, ¿sí? Obviamente, además de tener en cuenta los supuestos de suspensión e interrupción, fundamental es que tengamos en cuenta las leyes de blanqueo que, como dije, suspendieron por el curso de un año
el curso de la prescripción. La Corte tiene cierta jurisprudencia para el caso de los anticipos, que señala que la prescripción es independiente al curso de la prescripción del impuesto que anteceden, son obligaciones de cumplimiento independiente. Los anticipos, por lo tanto, prescriben de manera distinta a los impuestos. Esto respecto de la prescripción de los tributos nacionales, pero la prescripción de los tributos locales tenemos que tener en cuenta que más allá de que cada provincia puede tener ciertas normas en cuanto a los plazos, supuestos de suspensión e interrupción, la Corte, a raíz del fallo Filcrosa del 2003, ha señalado que en cuanto a la prescripción de los tributos locales son aplicables las normas del Código Civil. Por lo tanto, para los tributos que hacen nacer obligaciones periódicas, se aplica el 4027, inciso tercero, que establece la prescripción de los tributos locales en el plazo de 5 años. ¿Sí? Para los tributos provinciales instantáneos, como puede ser el impuesto de sellos o el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se aplica el artículo del Código Civil 4023, que establece el plazo decenal de prescripción. Obviamente, más allá de estos plazos de 5 o 10 años para los tributos locales, recordemos que los supuestos de suspensión o interrupción también están consagrados en el Código Civil. Por lo tanto, si la provincia a través de su Código Fiscal o su Código de Procedimiento establecen supuestos distintos, caen en una inconstitucionalidad por aplicación del fallo Filcrosa, que estableció el término quinquenal, y el fallo YPF contra Provincia de Tierra del Fuego, que estableció el plazo decenal para los tributos instantáneos. Otra de las excepciones más importantes es la excepción de inhabilidad de título. Generalmente, cuando se comenta esta defensa, esta excepción, se entiende que la inhabilidad de título procede por vicios o fallas extrínsecas del título. A la boleta de deuda le fallaría cierto elemento esencial que no la harían un título hábil que traiga aparejada la ejecución. Sin embargo, cierta jurisprudencia, y entre ellas jurisprudencia de la Corte, la ha aceptado cuando existía una manifiesta inexistencia de deuda o cuando ha habido una manifiesta inexigibilidad de la deuda, es decir, la deuda no estaba susceptible de ser ejecutada. Es decir, esta defensa que en todas o en la mayoría de los ordenamientos tributarios se especifica que solo procede contra vicios extrínsecos y que de ninguna manera puede revisarse la causa de la obligación, se deja de lado cuando hay una manifiesta inexistencia de deuda o una manifiesta inexigibilidad de la deuda. Es decir, estas defensas pueden articularse bajo el ropaje de una inhabilidad de título, ¿sí? Otra excepción, otra defensa que estuvo, digamos, en la mente del legislador en el artículo 92 como inciso E, pero que fue vetada por el Poder Ejecutivo, es la pendencia de recurso con efecto suspensivo. Esto significa que la deuda no estaría hábil para ser ejecutada. Es una deuda que no puede traer aparejada la ejecución. ¿Por qué? Porque hay un recurso administrativo o una acción judicial que tiene efecto suspensivo y que no ha sido advertida o ha sido desoída por el fisco. Es así, la Corte en el caso AFIP con González del 2010 dijo que el efecto suspensivo asignado al recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal impide el libramiento y la ejecución de la deuda. Otro caso muy conocido, en este caso emitido por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, en el caso Arba con Dutch Cristina del 2010, dijo que resulta procedente la defensa de pendencia de recursos si el contribuyente había interpuesto contra una liquidación express una impugnación que cabía asignarle
ropaje de recurso de reconsideración y que ese recurso tenía efecto suspensivo, por lo tanto, cabía hacer lugar a la excepción de pendencia de recurso o de inexigibilidad de deuda. Por lo tanto, estas dos defensas, inhabilidad de título, pendencia de recursos, son muy importantes porque el fisco muchas veces ejecuta deudas que son inexistentes o que son inexigibles. También hay otras excepciones que no están enumeradas en la 11.083, dijimos que enumeraba solamente 4, sí son excepciones que quizá estén enumeradas en otros ordenamientos tributarios provinciales y que son defensas más propias de juicios ordinarios, sin embargo pueden ser articuladas en juicios de ejecución fiscal. Por ejemplo, la excepción de compensación. La compensación es una causa de extinción de las obligaciones y se da cuando acreedor y deudor reúnen recíprocamente dicha calidad y se trata de deudas exigibles y líquidas y por lo tanto se compensan hasta el límite de la menor, ya sea de oficio o a pedido de o por exigencia judicial, ¿no? El Código Civil en el artículo 823 dice que pueden compensarse los particulares con deudas fiscales siempre que provengan del mismo ministerio. Obviamente que si hay una compensación, uno entiende que podría ser asimilada a una excepción de pago y la ley 11.083 contempla la compensación como un modo de extinción de la obligación tributaria, ya sea de oficio por parte del Estado o a pedido del contribuyente en el artículo 28. Sin embargo, la Corte en el fallo Planivil estableció que solo prospera si el fisco la haya aceptado previamente, o sea, debe tratarse del caso de que el fisco aceptó una compensación y luego intentó ejecutar una deuda que previamente había aceptado como compensada. En ese es el único caso donde podría proceder una excepción de compensación. No son casos muy cotidianos, muy recurrentes. Siguiendo con las excepciones no enumeradas, tenemos la excepción de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es una defensa que la jurisprudencia de la Corte ha entendido que procede, digamos, como instancia de última ratio, que las normas se presumen dictadas conforme al ordenamiento y que en los procesos ejecutivos este amplio debate que necesita la consagración de una inconstitucionalidad no tendría cabida por el limitado ámbito cognoscitivo. Es decir, como principio general puede decirse que la excepción de inconstitucionalidad no tendría cabida en un ámbito de ejecución fiscal por el limitado ámbito cognoscitivo propio del proceso ejecutivo fiscal. Sin embargo, la Corte se ha pronunciado y otros tribunales respecto de la procedencia cuando puedan menoscabarse derechos constitucionales como el de propiedad o derechos de imposible reparación ulterior. Por ejemplo, la Cámara Nacional Comercial Federal, la Sala 3, lo ha entendido de esa manera en el caso Edesur con Mercado del Progreso de 1995. Para algunos autores también hay que destacar que esta excepción de inconstitucionalidad puede estar contemplada o puede ser interpuesta bajo el ropaje de una excepción de inhabilidad de título. Pero no son las excepciones más frecuentes porque el estrecho ámbito cognoscitivo no torna fácil al juez pronunciarse sobre una inconstitucionalidad en este marco de proceso. Siguiendo con las excepciones o las defensas no enumeradas, tenemos la de incompetencia. Sería el caso de que el tribunal no sea el competente para llevar a cabo la ejecución que se trate. En las ejecuciones fiscales no es cotidiano escuchar de una excepción de incompetencia
sobre todo porque al ser la competencia o los temas de competencia de orden público, tiene que ser revisado de oficio por el tribunal. Sería el caso de que un cobrador fiscal, un abogado del Estado, interponga una ejecución fiscal en un juzgado que no es competente, el juez tendría que inhibirse de oficio para entender. Otra de las excepciones es la de litispendencia. No está enumerada en la 11.683, en esta Ley de Procedimiento Nacional, y generalmente tampoco se encuentra enumerada en otros ordenamientos fiscales provinciales. La litispendencia se produce cuando hay dos procesos con identidad de causa e identidad de sujetos, y bajo el riesgo de que puedan producirse sentencias contradictorias, se acumulan en un solo juzgador por la acumulación de procesos. Tengamos en cuenta que en materia tributaria no procede la ejecución fiscal, no procede, digamos, la defensa de litispendencia en el ámbito de la ejecución fiscal cuando se quiere ejecutar una deuda que está siendo revisada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, es decir, cuando se apela la sentencia del Tribunal Fiscal a la Cámara. En ese caso no procede la excepción de litispendencia. Respecto de la falta de legitimación, la falta de legitimación es una defensa que procede cuando una de las dos personas no es el titular de la relación jurídica que se pretende hacer valer. En este caso sería que un contribuyente no se reconoce deudor frente al fisco. Como principio general no son excepciones muy asiduas en materia de ejecución fiscal porque significan la revisión de la causa que por principio general no puede ser estudiada, de vuelta digo, por el estrecho marco cognoscitivo, pero no se descarta si es manifiesto esta excepción de falta de legitimación e incluso su rechazo, su no consideración por el tribunal puede habilitar la vía del recurso extraordinario. Otros autores entienden que esta falta de legitimación puede interponerse bajo el ropaje de la inhabilidad de título, ¿no? Siguiendo con las defensas no enumeradas, es el caso de la cosa juzgada. Cosa juzgada sería el supuesto donde se pretende ejecutar una deuda que ya o cuya discusión ha sido dirimida en otro proceso que se encuentra firme. Entre los dos procesos tendría que haber identidad de sujetos, de objeto y de causa, y por lo tanto sería procedente una excepción de cosa juzgada. No es muy común verlas en procesos de ejecución fiscal. La Corte lo ha entendido procedente solo de manera excepcional cuando esté comprometida la defensa en juicio o si ha existido denegación de justicia. Pero no se trata, digamos, de una excepción cotidiana dentro del marco, limitado marco de las ejecuciones fiscales, ya que su revisión impone revisar la causa que se pretende ejecutar. Respecto de la falta de personería, tampoco es una excepción contemplada asiduamente por los ordenamientos fiscales. La falta de personería sería el supuesto donde una de las partes no tiene legitimación, sería que el abogado no es abogado del Estado o no tiene poder por parte del Estado para llevar adelante la ejecución. Es una excepción de las llamadas dilatorias, digamos, es un defecto que puede ser subsanable. Tengamos en cuenta que en las ejecuciones fiscales, en la boleta de deuda, está mencionado el abogado autorizado para llevar adelante la ejecución fiscal, por lo tanto no vamos a encontrar por principio general un poder del Estado provincial nacional en favor del abogado, sino que la propia boleta hace las veces de o subsana la existencia de un poder porque se entiende que está legitimado para eso. Respecto de la falsedad de título, la falsedad de título es una excepción que solo procede cuando el contribuyente alega que el título es falso, que se lo ha adulterado. Esa es la real significancia de esta excepción. Realmente
es muy poco común observar este tipo de excepciones en los procesos ejecutivos. Sí, en algunos casos la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala 2, en caso de Instituto Forestal con Bravo de 1997, la ha rechazado, pues ponerse a analizar si el título falso o no implicaba revisar la causa de la obligación, por lo cual se desestimó este tipo de defensas, ¿sí? Con respecto, o ya entramos en el momento de la sentencia de ejecución fiscal es una sentencia de tránsito y remate que manda a llevar adelante la ejecución o no, y por lo tanto cabe detenernos en cuáles son los recursos que están disponibles contra dicha sentencia. Obviamente no nos vamos a referir a los recursos de aclaratoria, que son recursos generalmente no contemplados en los ordenamientos específicos que regulan la ejecución fiscal, sino que pueden interponerse en la medida que se entienda aplicables subsidiariamente otros códigos procedimentales. En el caso de la 11683, en el caso de las ejecuciones fiscales nacionales, expresamente el artículo 92 nos sorprende cuando dice que la sentencia de ejecución fiscal es inapelable. Esta cuestión no ha sido declarada inconstitucional per se por la Corte, porque se entiende que hay otras defensas alternativas. El contribuyente puede promover un juicio ordinario posterior o el fisco puede ordenar librar otra boleta de deuda. Por lo tanto, es una cuestión que no se lo ha entendido como vulneratorio del derecho de defensa. A diferencia del ordenamiento nacional, en los ordenamientos locales, al menos Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, sí consagran que la sentencia es apelable. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 456 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, y la ley de apremio 13.406 en el artículo 13 consagran que contra la sentencia es oponible el recurso de apelación, es decir, está asegurada una revisión ordinaria que no lo está en el ámbito nacional, en la inteligencia de que el juicio de ejecución fiscal sea lo más expedito y rápido posible. Ahora bien, que no proceda en el ámbito nacional el recurso de apelación no significa que la sentencia sea totalmente irrevisable, sino que en algunos casos procede el recurso extraordinario. Recordemos que el recurso extraordinario, como el nombre lo indica, es un recurso excepcional que procede cuando se den los requisitos del artículo 14 y 15 de la ley 48, es decir, que haya una cuestión federal, que esté en juego la interpretación de normas federales o que esté en juego una cuestión arbitraria o que haya traído una arbitrariedad, mejor dicho, que es una creación pretoriana de la Corte. Pero el otro tema que tenemos con el recurso extraordinario es que la sentencia de ejecución fiscal no es una sentencia definitiva, por lo tanto, las veces que procede el recurso extraordinario es excepcional y la Corte lo ha aceptado cuando están en juego de manera evidente garantías constitucionales como puede ser la defensa en juicio, la denegación de justicia, la tutela judicial efectiva o el derecho de propiedad, ¿sí?